Dios y dioses, historia religiosa del hombre, Antonio Ventué. La religión en Mesopotamia, ubicación geográfica y política. La región mesopotámica está ubicada entre los dos grandes ríos, Mesopotamos, Tigres al oriente y Éufrates al occidente. Al sur de la región, en la antigua Caldea, rica en pozos petrolíferos, confluyen ambos ríos para desembocar formando un solo gran brazo en el Golfo Pérsico. Dentro de ese marco geográfico, incluyendo sus inmediaciones principales al sur-oriente, Elam, y el occidente, Siria, Palestina y Arabia, entraron en juego pueblos de tres razas y procedencias distintas: asiánicos, sumerios, elamitas, asirios, sirios, fenicios, filisteos, semitas, acadienses, caldeos, árabes, ebla, libanés y amorreos, arios, hititas y hurritas. La interacción o incluso superposición de estos diversos pueblos a lo largo de la historia mesopotámica la hace particularmente compleja. Por eso mismo, uno se ve necesariamente llevado a esquematizar para hacer más simple el análisis histórico. Veamos pues ese marco histórico en el que se desenvuelve la perspectiva religiosa en un proceso de 10 pasos sucesivos. 1.1. Sumer. Durante la primera mitad del tercer milenio a.C., la situación política y cultural mesopotámica está bajo la clara hegemonía sumeria. Parece que los sumerios se habían establecido desde muy antiguo al sur de esa región, en donde a inicios del tercer milenio se encuentran ya sedentarizados. Por lo mismo, hay quien considera que los sumerios constituyen la raza autóctona de Mesopotamia, aunque puede verificarse que, bajo el estrato arqueológico sumerio, se encuentran restos de una cultura previa conocida como de Obeid. El sistema político sumerio estaba organizado por ciudades, con sus respectivos reyes, siendo el rey de Laquish quien tenía mayor poder, seguido por el de la ciudad de Nippur. La hegemonía política sumeria, sin embargo, se funda principalmente en su superioridad cultural. La escritura sumeria, cuneiforme, es la más antigua de Mesopotamia y quizás del mundo, y junto a los jeroglíficos egipcios. De manera que incluso una vez que Sumer habrá perdido su hegemonía política, mantendrá por largo tiempo su hegemonía cultural. Akkad 1.2. En la segunda mitad del tercer milenio se produce en Mesopotamia un acontecimiento militar que cambia la hegemonía de la región. Irrumpen los pueblos semitas acadienses del norte, aunque probablemente se trate de tribus nómades procedentes de las estepas arábigas, bajo el liderazgo de Sargón I o Sarruquén, rey fuerte y ambicioso que ascendió al trono de la ciudad de Kish y consumó después la invasión del territorio del sur, fundando la ciudad de Agadé como capital de la dinastía acadiense, situada en las cercanías de la antigua localidad de Babilonia. Akkad mantuvo la hegemonía política en Mesopotamia durante toda la segunda mitad del tercer milenio. Sin embargo, la base cultural sumeria, con la escritura cuneiforme propia, fue asimilada por los acadienses de tal manera que la cultura Akkad es fundamentalmente sumeria. 1.3. Gudea. Al final del tercer milenio comienza a tambalearse la hegemonía de Akkad, sovacada por presiones provenientes de las tribus denominadas Guti, elamitas. Un rey de Laquish tiene aquí una particular importancia, Gudea, hacia el 2150, quien dejó inscripciones cuneiformes famosas referente a la concepción religiosa y a otros aspectos de la vida ciudadana. 1.4. 3. Dinastía de Ur. A partir de aproximadamente de 2100
cobra gran importancia la llamada Tercera Dinastía de Ur, ciudad situada en la región de Caldea al sur de Mesopotamia, que se impuso sobre las demás ciudades de la antigua región sumeria. El fundador de la dinastía fue Ur-Nammu hacia el 2060. Su hijo y sucesor Shulgi llevó al máximo la hegemonía de esa dinastía, que se extendió durante unos 100 años, hasta que fue derrocada en 1950. Primer imperio babilónico. Ya entrado el segundo milenio hacia 1830, tiene lugar otro cambio de escenario. Pueblos nómades de raza semita provenientes del oeste, Amurru, presionan por el norte de Mesopotamia, que logran atravesar el Éufrates e invaden la región. Son los conocidos amorreos. Su fuerza de choque era tal que penetraron por el norte hasta Siria, el Tigris, y por el sur hasta las fronteras de las antiguas ciudades sumerias. Estos amorreos subyugaron progresivamente todas las ciudades de la región, tanto sumerias como acadienses, y también las ciudades de los asirios, que habían comenzado a levantar cabeza después de la caída de la tercera dinastía de Ur. La nueva hegemonía amorrea constituyó así el primer imperio mesopotámico propiamente tal, erigiendo como capital una pequeña ciudad estratégicamente situada en el centro geográfico de la región, Babilonia. De esta manera surgió el primer imperio babilónico, con su primera dinastía, cuyo principal representante fue el sexto rey de esa dinastía, el famoso Hammurabi, 1728-1636, quien después de un breve periodo de convivencia pacífica con sus vecinos del oeste del Éufrates, sobre todo el rey de Mari, Simrilin, fue subyugado también esa región hasta convertir su imperio en el más extenso que nunca antes hubiera existido, yendo su poder del norte a sur, desde Asiria a Egipto y de este a oeste, desde Elam a la costa mediterránea de Siria. Al mismo tiempo fue extendiéndose la cultura babilónica y comenzó a adoptarse la escritura semita del tipo acádico, en lugar de la sumeria cuneiforme usada hasta entonces en toda la Mesopotamia. 1.6. Los Kashitas. La misma extensión del imperio logrado por Hammurabi fue la causa de su progresivo debilitamiento. Tribus nómadas del este comenzaron a presionar y a penetrar en el territorio, cruzando el Tigris, así como por el norte presionaban también tribus hititas provenientes del Asia Menor, donde se había establecido desde inicios del 1900. Así pues, el segundo sucesor de Hammurabi sucumbió hacia el 1600 ante los embates de una tribu extranjeras poco conocidas provenientes del este, los Kashitas. 1.7. El imperio hitita y Mitanni. La caída del primer imperio babilónico tuvo lugar en 1540, cuando el rey hitita Mursili I, al mando de tribus indoeuropeas, se apoderó de la ciudad de Babilonia, erigiendo el imperio hitita, que se extenderá a todas las ciudades del sur, mientras en el norte se fueron sedentarizando otras tribus nómades, también indoeuropeas, provenientes del Asia Menor y el Cáucaso. Los hurritas. Estos lograron imponer su hegemonía en la región de la antigua Akkad, constituyendo el imperio conocido como Mitanni. La tensión entre hititas del sur y hurritas del norte, Mitanni, duró desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIV. Gracias a esa pelea entre indoeuropeos por el dominio de toda la región, los Kashitas consiguieron mantener la capital, Babilonia, e ir ampliando su hegemonía a las demás ciudades del sur, hasta obligaron a los hititas a retirarse hacia Siria. Durante este periodo, los egipcios fueron llegando por mar a las costas sirias, luchando a menudo primero contra los hurritas de Mitanni y después
contra los hititas establecidos en Siria una vez expulsados de Mesopotamia. Imperio asirio 1.8. Aprovechando su lejanía del centro de la región mesopotámica, así como las luchas entre los diversos imperios sucesivos, los asirios, con su capital Nínive, situada al noreste a orillas del río Tigris, había ido levantando cabeza, y en 1260 su rey Salmanasar I logró derrotar a los indoeuropeos del imperio Mitanni, enfrentando luego también a los cachitas de Babilonia hasta derrotarlos. De esta manera se impuso el nuevo imperio asirio, en capital en Nínive, el cual se prolongará por largos siglos hasta el año 612. Es durante esta larga hegemonía que tuvo lugar la invasión asiria del reino de Samaria por parte del rey Sennacherib y la deportación a Nínive de los habitantes de Israel en el año 722. Pero el rey más notable del imperio asirio es, sin duda, Asurbanipal, hacia el 669, quien reunió en Nínive la notable biblioteca de 22.000 tablillas cuneiformes descubiertas el siglo pasado en las ruinas de la antigua ciudad de Nínive, que había sido trasladada por él mismo desde Babilonia a Nínive, al derrocar aquel imperio. 1.9. Segundo Imperio Babilónico. El año 612, los babilonios, cachitas, lograron de nuevo zafarse del yugo asirio, hasta destruir la capital misma de su imperio, Nínive. En esa destrucción desaparecieron también los que habían sido deportados del antiguo pueblo de Israel. Así fue restaurado de nuevo el imperio babilónico. Por otra parte, durante este segundo imperio babilónico tuvo lugar también la invasión de Judá en 597 y la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el 587, con la consiguiente deportación de los judíos a Babilonia, bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. 1.10. Persas y griegos. La hegemonía del segundo imperio babilónico duró hasta la entrada en escena de los persas aquemenides, con el rey Ciro en el 539, quien dejó en libertad a los judíos deportados en Babilonia. El imperio persa se extendió hasta Egipto, creando allí una dinastía faraónica, hasta que Alejandro Magno, en el 334, consiguiera invadir Mesopotamia, llegando hasta el valle del Indus y sometiendo a todos los pueblos antiguos del Indus al Nilo. Luego vendrán los romanos a imponer su propia hegemonía mundial a partir del año 63. De esta manera, Mesopotamia perdió ya definitivamente su antiguo poderío, tanto político como cultural. 2. Creencias religiosas principales en Mesopotamia. 2.1. Elementos religiosos primitivos. Aunque se trata de elementos poco precisos a partir de las fuentes distinguibles de origen sumerio, parece claro que ese pueblo tenía una creencia elemental en un poder sagrado presente en todas las cosas, al que denominaban Me. Al respecto, el historiador y fenomenólogo de la religión Heidegger comenta: se concebía no sólo como una especie de fluido, sino como algo subsistente, individual, diferenciado e impersonal, residente en todos los elementos más importantes de la religión practicada por los mesopotámicos de habla sumeria. Historia Religium, volumen 1, Religiones del pasado, Madrid, Cristiandad, 1973, página 122. Asimismo, en las fuentes de origen acádico se encuentra una creencia parecida en lo que denominan Parsum, que es un poder sagrado presente en dioses y templos, y Lamassu, poder sagrado presente en los seres humanos. Además, el hombre tenía su Ilu, espíritu o alma, su Ishtaru, hado, y el Sedu, impulso vital. Finalmente, estaba también sometido
al Simtu, destino. Por las características de presencia inmanentes de un poder sagrado propias del Me, Parsum y Lama-Su y de las otras categorías antropológicas, estas pueden considerarse como elementos propios del animismo, a lo que sin duda iban vinculadas prácticas de tipo mágico. Pero los elementos primitivos de la religión mesopotámica tienen sobre todo que ver con la mitología de la naturaleza, particularmente de tipo astral. A esa astrología se debe el extraordinario desarrollo mesopotámico de presagios y horóscopos, como medios para discernir y adivinar el destino, Simtu, impuesto por los astros divinizados. Divinidades principales. El panteón mesopotámico es muy complejo, debido a que las múltiples culturas de ahí se fueron sucediendo al creer en la existencia de dioses propios y ajenos. Iban superponiendo las divinidades, los dos pueblos que están en la base de la cultura mesopotámica, Sumer y Akkad, centraban su actividad sociopolítica alrededor de las ciudades. En ellas habían dioses locales con templos y grupos sacerdotales propios. La hegemonía política de un pueblo sobre otro llevaba consigo también la hegemonía religiosa de unas divinidades sobre otras. Pero los dioses, con sus templos y sus sacerdotes de las ciudades vencidas, eran reconocidos como tales por los vencedores, aunque puesto a menudo en el lugar jerárquico de poderes protectores secundarios. Esta tolerancia y sincretismo caracterizó también la influencia hegemónica de los amorreos y de los asirios a partir del segundo milenio. He aquí, pues, una breve síntesis de las divinidades principales del panteón mesopotámico. Hoy hay una diosa previa, conocida como Namu, que equivale al agua primordial, que es la gran matriz del ser, de la cual proceden los mismos dioses, teogonía. Si bien el dios supremo puede ordenar el destino, Simtu, jerárquico de los demás dioses, el panteón mesopotámico está constituido en primer lugar por las dos tríadas, que corresponden a la mitologización de las tres dimensiones más notables de la naturaleza cósmica y astral. Además, esas tríadas correspondían también a los panteones de las tres ciudades más importantes de Mesopotamia, primero en Sumer y después en los pueblos que fueron tomando la primacía en el territorio. La tríada cósmica estaba constituida por Anu, cielo, con su santuario principal en Uruk, Enlil, atmósfera y tempestad, con su santuario en Nippur, y Ea, agua, en Eridu. La tierra, en cambio, a diferencia de Egipto, no es divinizada, puesto que es la plataforma que emerge del agua primordial, donde habitan los vivientes y los seres humanos, bajo las influencias divinas positivas y negativas expresadas por los dos hijos de Ea, que son Tiamat, aguas saladas oceánicas que amenazan siempre con la vuelta al caos y la muerte, y Apsu, aguas dulces fecundantes. La tríada suprema cósmica de origen sumerio fue siempre reconocida por los imperios sucesivos. Sin embargo, aun cuando Anu era el primer dios de la tríada, a menudo la importancia mayor la tenía Enlil, por tratarse de un dios del aire, más cercano como tal a la existencia terrestre que el lejano Anu, dios celeste, con algunas características del Deus Otisus primitivo. Creencia primitiva en ser supremo. Asimismo, en la versión acádica del panteón, Ea sustituye a la diosa primigenia Namu, y es de los dominios de Ea que surgen los demás dioses y después también todos los vivientes y los hombres. La influencia hegemónica de los amorreos, primer imperio babilónico, impuso la supremacía de Marduk, que era su dios originario principal. La justificación de esta supremacía de Marduk por encima de Anu y en sustitución de Enlil es la variante fundamental que la teología amorrea introdujo en la antigua versión súmero-acádica del poema de creación
Enuma Elish, situado a Marduk como señor por decisión del mismo Anu, quedando este relegado a un papel de dios lejano. En su séptimo cielo, Esarra. Asimismo, la hegemonía asiria cambiará a Anu por Ansar o Asur y a Marduk por Bel, tal como aparece en las versiones asirias de los antiguos mitos mesopotámicos. A la tríada suprema o cósmica le seguían en importancia la tríada astral, que era la mitologización de los tres astros más sobresalientes en la antigüedad: Sin o Nana, que es la luna; Utu o Shemesh, el sol; e Inanna o Ishtar, que es Venus. Sin tenía su templo principal en la ciudad sumerio caldea de Ur. El dios sol sumerio Utu lo tenía en Larsa, mientras que su versión acadiense Shemesh lo tenía en Sipar. Finalmente, Inanna se veneraba en la ciudad sumeria de Uruk, junto al templo de su padre Anu, mientras que la equivalente acádica Ishtar tenía su culto principal en Sipar y también en Mari. En esta segunda triada, el primer lugar era para Sin, luna nocturna, puesto que la noche precedía el día. Por lo mismo, la luna precedía al sol, y así el dios lunar, Sin era considerado padre de Shemesh, como también de Ishtar. La diosa Inanna o Ishtar era ambivalente, puesto que constituía la mitificación de Venus, el astro diurno nocturno. Como nocturna, era diosa del amor, y bajo ese aspecto su culto tenía abundantes elementos eróticos y de fertilidad, incluyendo la prostitución sagrada y erogamía. Como diurna, en cambio, era considerada diosa de la guerra. Bajo la hegemonía acadiense, el culto a Ishtar se desarrolló mucho, sobre todo en la ciudad comercial de Mari. De ahí se extendió hasta Siria. Fue en la capital de este imperio, Nínive, donde Sargón I de Akkad edificó un templo a Ishtar, el que siempre se mantuvo junto al dios supremo Ansar. Pero debido al temperamento guerrero del pueblo asirio, Ishtar era ahí ante todo considerada la diosa de la guerra más que del amor. Cuando la hegemonía de Akkad sucumbió bajo la presión amorrea, este nuevo pueblo impuso su propio dios solar, Marduk, como dios soberano, y debido al vigor que en Mesopotamia tenía el culto a Ishtar, lo asimiló convirtiéndolo en parte preponderante de su propio culto, de tal manera que en Babilonia, al lado del templo de Marduk, se erigía también el de Ishtar. Y todos los pueblos vecinos a la región mesopotámica tuvieron un culto muy privilegiado para Ishtar. En cambio, conocido el culto de los pueblos cananeos a Astarte, nombre cananeo de Ishtar. Vinculado a Ishtar o la sumeria Inanna como diosa del amor y la fertilidad, estaba su amante esposo Tamuz o Dumuzi en sumerio. Este dios era considerado por el mito como hijo de Apsu, el agua dulce fertilizante, hijo de Ea. Se lo simbolizaba también a menudo como un toro fertilizante. Era un dios de la vida, que para ello debía pasar por la muerte, localizada en el ínfero o tierra sin retorno, situada en el séptimo piso, debajo de la plataforma terrestre, en las antípodas del Esarra, lugar donde habitan los dioses supremos, en el séptimo piso del cielo. Ishtar, la amante esposa de Tammuz, descendía del cielo a buscarlo, para encender después junto a él, uniéndose así en un rito fecundante de amor que permitía el ciclo anual de las estaciones naturales del invierno-primavera, pasando de la muerte a la vida. Ese mito conocido
desde la época sumeria como Aquitil y en la época acádica como Aquitú. Se celebraba siempre el día del Año Nuevo. En el rito se practicaba la hierogamía entre el rey y la sacerdotisa de Ishtar, a quien representaba, mientras el rey representaba a Tamuz o Dumuzi. Por medio de ese rito anual, toda la naturaleza amenazada de muerte con el invierno y la fertilidad invernal se regeneraba siempre de nuevo, gracias a la fuerza homeopática del rito, que unía esponsalmente a la tierra con el cielo. Finalmente hay que señalar a la diosa de ese mundo inferior, Eresh Kigal, con su pareja Nergal, quienes gobiernan en el reino de los muertos en contraposición a Ishtar y Tammuz, como divinidades de la vida y la fertilidad. Divinización del rey en Akkad. En la época sumeria aparece ya la divinización mítica del rey en un texto referido al personaje Siusudra, el rey El Pasisú, en un fragmento del mito sumerio del diluvio. Siusudra pasa a formar parte de los dioses inmortales después de ser liberado del diluvio, mito que en la época acádica se ampliará con el personaje Utnapishtim, el Noé babilónico, con cuya historia termina la epopeya de Gilgamesh, de la que hablaremos más adelante. Pero la evidencia histórica más clara sobre la divinización de un rey en Mesopotamia corresponde a Sargón I, en el 2360, quien a su vez que hubo logrado la hegemonía de Akkad sobre Sumer, fue considerado como escogido por los dioses para ser el amante divino de la diosa Ishtar. Si bien el relato conservado sobre su historia constituye una leyenda que recuerda en algo la de Moisés, también sacado de las aguas, según la tradición del libro del Éxodo. La divinización del rey aparecerá con mayor fuerza todavía durante el reinado de Naram-Sin, nieto y tercer sucesor de Sargón I. También más tarde asumirá esa pretensión sacralizadora el rey Chulgi de la tercera dinastía de Ur, durante la breve hegemonía de los caldeos en Mesopotamia, hacia el 2000. Sin embargo, esa pretensión absolutista tuvo que enfrentarse a la resistencia de los sacerdotes, que veían en ello la sacralización de la casta herrera, representada por el rey, con respecto a la propia casta sacerdotal. De forma análoga, la razón por la que Egipto fracasó una pretensión similar por parte de Akenatón. Quizá debido a ello, en Mesopotamia duró poco este atributo de divinidad aplicado al rey. De hecho, con la invasión amorrea y la consiguiente caída de la hegemonía acadiense, desapareció tal atributo real. Y así el mayor representante del imperio amorreo, Hammurabi, ya no tenía carácter divino. Si bien siempre en la antigüedad se consideraba que el rey descendía del cielo y era un poder de acuerdo al prototipo celeste, donde recibía la ley según la cual debían registrarse todos los ciudadanos, tal como pueden verse también en las estelas de Hammurabi, conservada en el Museo del Louvre, donde este rey de pie ante el dios Shemesh, sentado en su trono, recibe el código legal normativo para el comportamiento humano, de forma semejante a cómo Moisés recibirá de Dios la Torá en la cima del Sinaí. Por lo demás, el código de Hammurabi corresponde al periodo del gobierno de este monarca entre 1728 y 1686, época cercana a la del patriarca bíblico Abraham, muy anterior, por tanto, al tiempo de la posible fecha del éxodo bíblico liderado por Moisés.
y algunos textos legislativos de la ley mosaica han sido probablemente inspiradas en esta, muy anterior legislación mesopotámica que constituye el compendio legal conservado más antiguo de la historia. Principales mitos mesopotámicos. Poema de la creación, Enuma Elish. Este poema es indudablemente de base sumeria, si bien su redacción definitiva es babilonio-amorrea, y es la teología babilónica la que transformó el sentido original, teogónico y cosmogónico del poema, en una fundamentación apologética de la supremacía del dios amorreo Marduk, reconocida por el dios supremo de la tríada cósmica tradicional, Anu. De esta manera, en la redacción amorrea se trata de la exaltación del dios Marduk como dios soberano por encima de todos los dioses del panteón mesopotámico. Marduk es, así, según el arreglo hecho por la nueva versión amorrea del texto, el creador de cuanto existe, cosmogonía, y a la vez quien asigna a los dioses su lugar propio en la jerarquía celeste y es señor de las tablillas del destino, Simtu, de los hombres. Según el mito, pues, una vez que los dioses supremos Anu, Enlil y Ea han creado las aguas caóticas, Tiamat, y las fertilizantes, Apsu, ambos hijos de Ea, Tiamat logra imponerse sobre Apsu, aliándose con Kingu, a quien convierte en su esposo y lugarteniente. Entonces los dioses supremos celestes, precedidos por Anu, se sienten amenazados en su descanso por el desorden caótico iniciado por la pareja Tiamat y Kingu, y buscan cómo destruirlos. Es ahí donde emerge Marduk, el dios joven, ofreciéndose para combatir contra Tiamat y Kingu, a condición de que, si los vence, le sea conferido el poder supremo sobre los dioses y las tablillas del destino. Sobre los hombres, la asamblea de los antiguos dioses, presidida por Anu, concede pues lo que le pide. Señor, en verdad tu decreto es el primero entre los dioses. Y comienza la batalla, que culmina con la victoria de Marduk. Luego el poema recoge el relato de la creación del hombre. El mismo Dios bueno y vencedor Marduk, urgido su corazón a efectuar cosas artísticas, usando para ello la carne del cadáver de la diosa maligna Tiamat o también la sangre de su maligno consorte Kingu, crea al hombre. De esta manera, la realidad del mal hecho por el ser humano es atribuida al origen demoníaco de su materia, si bien ha sido hecho por un Dios bueno. Ese dualismo mesopotámico será corregido por el monoteísmo propio de la versión bíblica del Génesis, cuya base literaria se encuentra en este poema, al señalar que el hombre es creado por el único Dios bueno, a partir de una materia buena, aunque frágil. El barro, Adamach, Adán es pues barro y por lo mismo la embarra. Así, el mal no proviene de una sustancia maligna, pues toda sustancia es buena, ya que proviene del único Dios bueno, sino de la fragilidad de la criatura que no es Dios, aunque pretende serlo. En el poema mesopotámico, en cambio, la misma ambigüedad dualista es atribuida al origen malo de toda la realidad mundana, creada con el cadáver de Tiamat, partido en dos, como un marisco, siendo el firmamento la parte de arriba y la tierra la de abajo, separados ambos por una estaca. Asimismo, Marduk coloca los astros en el firmamento, confiriéndoles la importancia que tenía en la astrología mesopotámica. El poema termina reafirmando de nuevo la soberanía de Marduk, cuyas palabras firme y cuyo mandamiento no cambia, puesto que ningún otro dios puede anular la palabra salida de su boca. Tablilla sexta, 131-132.
B. Epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya es de base sumerio-acádica. En ella no aparecen influencias ni de Asiria ni de Babilonia, no siendo citados los nombres de sus dioses principales, Asnar, Ansar ni Marduk, aun cuando sale una vez el nombre asirio de Bel, equivalente al Enlil acádico. Esta conservada en un total de 11 tablillas cuneiformes, más una última tablilla, la duodécima, que le fue añadida como un apéndice. Fueron encontradas en las ruinas de la antigua Nínive, formando parte de la famosa biblioteca de Asurbanipal. La epopeya de esta está vinculada a la ciudad sumeria de Uruk. Por lo mismo, las divinidades que intervienen son Anu e Ishtar, su hija que tenía su templo en esa ciudad. Asimismo, el protagonista Gilgamesh fue también rey de Uruk, alrededor de los años 2700, siendo uno de los primeros monarcas sumerios, a quien la tradición mítica atribuía la construcción de la ciudad, rodeada de su famosa muralla de 9 kilómetros, con 900 torres semicirculares repartidas a todo lo largo del muro. Con el elogio de esas murallas comienza y termina el texto, destacando así el poder que tuvo Gilgamesh durante su vida, aunque haya sucumbido a la suerte fatal de la muerte propia de todos los mortales. Tablilla 1. El poema comienza vinculando la historia mítica de dos héroes, el salvaje Enkidu y el rey Gilgamesh. El destino conducido por los dioses hace que se encuentren ambos en la ciudad de Uruk, y ahí se hacen amigos inseparables, como protegidos de los dioses, compañeros de vida placentera, de tiranías y de aventuras. Sin embargo, debido a su exceso en la violencia contra el dragón Humbaba, Enkidu es condenado a muerte por los dioses y muere sin retorno posible. Es entonces cuando Gilgamesh, después de su dramática e impotente elegía por la muerte del amigo, se ve enfrentado al mismo destino que arrebató a Enkidu. Y ese es precisamente el tema antropológico y teológico planteado por el texto. La muerte como destino fatal del hombre, frustrando su sed de inmortalidad y condenando así la angustia frente al destino irreductible de aniquilación de los mortales. La tónica y la moraleja con que culmina la epopeya consiste en un llamado al hombre a conformarse con su limitación mortal, puesto que sólo los dioses son inmortales, tal como Siduri, la mujer cervecera del relato, la aconseja estoicamente a Gilgamesh, al verlo ilusionado en vano con el sueño de la inmortalidad. Tablilla 10. La epopeya, en su forma ampliada acadiense, contiene el relato mesopotámico del diluvio, que ya existía en versión sumeria con su protagonista Siusudra, cuyo nombre acádico es Utnapishtim. Tablilla 10 y 11. En todos sus detalles, el texto ha servido sin duda de base literaria para el relato bíblico del diluvio, con su propio protagonista Noé, redactada en Babilonia durante el siglo VI a.C., por un judío ahí deportado por Nabucodonosor. Así pues, Gilgamesh, después de superar obstáculos insalvables, logra llegar a la frontera de la vida, que separa a los mortales de los inmortales, descubriendo el rostro de un ser humano que se halla en la orilla, la de los dioses inmortales. Utnapishtim, el Noé babilónico, salvado del caos diluvial. Ante la existencia del héroe Gilgamesh, Utnapishtim le concede el secreto para que también él pueda hallar la planta de la vida en el fondo del abismo. Gilgamesh logra así tomar esa planta con su mano, aunque después de pincharse premonitoriamente con sus espinas. Y cuando comenzaba a entusiasmarse con la ilusión de tener finalmente en su poder la planta de la vida, una serpiente astuta se la arrebata, cambiando ella de piel
como un símbolo de renovación de la vida que el reptil diabólico, con un engaño, le robó al pobre Gilgamesh. En ese mismo símbolo será también tomado por el Génesis para redactar el famoso texto de la caída de Adán y Eva sucumbiendo a la tentación de la serpiente diabólica al comer del árbol que da el conocimiento del bien y el mal. Y en que, en lugar de permitirles acceder al árbol de la vida, los aparta definitivamente de su acceso posible. La tablilla duodécima contiene un apéndice sacado de otro contexto, pero añadido aquí por el redactor final del poema. Gilgamesh, frustrado por el engaño diabólico de la serpiente, que le ha mostrado el carácter ilusorio de sus expectativas, le pide al dios de los muertos, Nergal, que le permita ver al menos a su amigo Enkidu, cuya muerte lo llevó en vano a intentar conseguir para sí la inmortalidad. Pero la visión de Enkidu solo le confirma dramáticamente el destino fatal de la nada, que con la muerte constituye el fin de toda vida humana, quedándole como único consuelo los modestos placeres de la fugaz vida. El carpe diem que también le aconsejó la cervecera Siduri. Y la memoria, gloriosa y nostálgica, que de su propio poder tendrán las generaciones siguientes al oír hablar de él. Descenso de Ishtar a la tierra sin retorno. Este texto se conserva en versión cuneiforme, tanto sumeria como acádica, con sus respectivas variantes, como la epopeya de Gilgamesh. La recensión final acádica es de mediados del segundo milenio. Su protagonista es Ishtar, o Inanna en la primitiva versión sumeria. La diosa del amor y la fertilidad. Junto con ella resulta igualmente importante la diosa Ereshkigal, quien gobierna en la tierra sin retorno. En este relato casi no aparece su pareja masculina Nergal. El texto comienza con el descenso de Ishtar al ínfero, sin señalarse la razón de tal visita. De hecho, Ishtar amenaza a su colega divina Ereshkigal con derribar las puertas de su reino si no le abre. Cuando le comunican esa inesperada visita, Ereshkigal palideció como un tamarindo talado y se sintió amenazada por Ishtar, como si le viniera a echar en cara la muerte prematura de niños y doncellas inocentes. Ordena, pues, que le den ascenso y permitan que Ishtar descienda hasta el séptimo infierno. Sin embargo, como en un striptease sagrado, debe ir dejando progresivamente sus prendas de diosa a medida que va traspasando cada una de las 7 puertas del ínfero. Deja, pues, la corona al atravesar la primera puerta, quedando totalmente desnuda al cruzar la séptima. De esta manera se cumplen las reglas de la dueña del mundo inferior. Pero una vez que Ishtar ha llegado al fondo del abismo, Ereshkigal la encierra, ahí soltando las 60 miserias contra el sagrado cuerpo de la diosa del amor, pero con la diosa Ishtar raptada en el ínfero, la tierra y los animales quedan infecundos, y el reclamo de los vivos a los dioses superiores se hace sentir. Entonces la diosa Ea envía un eunuco a Ereshkigal para engañarla, obligándola a dejar libre a Ishtar, de manera que pueda volver a surgir la vida fértil. Aun cuando Ereshkigal se enoja por ello, finalmente cede y ordena a su visir que suelte a Ishtar, después de salpicarle el agua de vida. Pero impone una condición como precio del rescate, diciendo: si no te paga el precio del rescate, hazla volver. Este retorno de Ishtar al lugar de los muertos puede indicar el carácter propio del mito, vinculado a los ritos cíclicos de fertilidad,
La diosa asciende con la primavera, para volver a descender con el invierno, pero siempre retorna a la vida de nuevo en primavera. Por lo mismo, el mito termina con un texto oscuro donde aparece Tamuz junto a Ishtar, tocando la flauta de lapilazuli y con el anillo de cornerina, como signo de fiesta nupcial de primavera, insinuando así que la probable razón del descenso de Ishtar a la tierra sin retorno habría sido la de liberar de la muerte a su amante esposo Tamuz, raptado previamente por la diosa Ereshkigal. Tal como más tarde en la tradición mistérica griega, la diosa de la fertilidad Deméter desciende al Hades para liberar de sus dominios a su hija Perséfone, la cual asciende también de regreso al Olimpo con su madre y llevando en brazos a su hijo recién nacido. De esta manera, este mito mesopotámico constituye el primer antecedente de culto mistérico, con esquema mítico incruento, de descenso-ascenso, análogo al mito cruento egipcio de muerte-resurrección de Osiris. Las palabras finales del poema, puestas en boca de Ishtar, están llenas de belleza y misterio, culminando con el anuncio insinuado de esperanza universal de inmortalidad, cuando, junto con el Tamuz, los plañideros y las plañideras suban a mí, puedan los muertos levantarse para oler el incienso. Con este texto, la esperanza de inmortalidad aparece claramente insinuada, a diferencia del final estoicamente dramático de la epopeya de Gilgamesh, donde el protagonista debe solo conformarse con esperar sobrevivir en la mera nostalgia de quienes recordarán su poder gracias a las murallas de ladrillo quemado que él construyó en Uruk. Conclusión. Mesopotamia junto a Egipto constituyen la cuna cultural y religiosa de la humanidad. De ahí provienen los documentos más antiguos y también de ahí nos han llegado los mitos religiosos y las normas culturales y legislativas más remotas junto a los más antiguos textos jeroglíficos egipcios en documentos escritos. En ellos se puede constatar la preocupación central por el sentido de la existencia humana en el mundo, con su origen y su destino, también la relación del hombre con la divinidad y la búsqueda desesperada por superar el destino fatal de la muerte, gracias a esa misma relación religiosa, así como los criterios éticos de convivencia humana que permitan superar el mero instinto selvático del poder. El problema fundamental del hombre actual referente a la vida, la muerte y la convivencia está, pues, ya presente en el antiguo hombre mesopotámico. El conocimiento de la región mesopotámica, así como de la egipcia, es además importante para ubicar mejor las tradiciones religiosas y míticas propias de la Biblia, cuyas raíces se encuentran en aquellos contextos culturales previos. Se viene religiones del Extremo Oriente, India y China.